39. Antes de la curatela, mi amigo y agente Kate me llamaba de vez en cuando y me proponía hacer un viaje por carretera. Apenas había tenido tiempo de decirme hacia dónde íbamos, que ya me había subido al coche. Si quería que aumentaran el volumen en uno de mis conciertos, le pedía amablemente al tipo de sonido que le diera caña. Si me molestaba, todo el mundo se acababa enterando. Era un poco malota. Pero en Las Vegas solo me limitaba a sonreír y a sentir, y daba el mismo concierto una y otra vez, como una muñeca de cuerda. Lo único que me animaba a continuar era saber que tendría 2 periodos de vacaciones con mis hijos, igual que siempre. Pero el año que salió Glory, tuve que ir de gira, por lo que no me dejaron irme de vacaciones con ellos. Tuve que llevármelos conmigo de gira, cosa que no fue divertida para nadie. Así que al año siguiente necesitaba unas buenas vacaciones. Una noche, antes de que empezara el concierto en la zona de cambio de vestuario, vino mi equipo y se lo dije. «Hey, solo quería avisarles de que este año necesito unas vacaciones». Las tradiciones son muy importantes para mí. Lo que más nos gustaba hacer a mis hijos y a mí era ir a Maui, meternos en un barco y navegar por el océano. Sinceramente, mi salud mental lo necesita. Mi equipo me dijo que si nos pagaban bastante dinero, haríamos 2 conciertos de gira y luego regresaríamos. Así que podría descansar durante todo el verano. Genial, pensé. Veo que estamos todos de acuerdo. Pasaron unos meses. En diciembre de 2017, por fin se estaba acabando el Residency Show en Las Vegas. Me sentía tan aliviada. Había dado cientos de conciertos. Mientras estaba en el vestuario cambiándome entre actos, se me acercó alguien de mi equipo. «Hey, verás, resulta que este año tendrás que irte de gira después de que acabe este Residency Show. No podemos terminar en Las Vegas. Tenemos que terminar con una gira este verano». «Ese no era el trato», me quejé. «Ya les dije que me iría a Maui con los niños». A partir de ahí la conversación se calentó enseguida, como siempre que intentaba negociar. «Si no vas de gira, terminarás en los juzgados porque firmaste un contrato», dijo finalmente. Y entonces me di cuenta. Me estaban amenazando. Sabían lo mucho que me aterraban los juzgados. Después me tranquilicé. Empecé a pensar que si la gira duraba tan solo unas pocas semanas, no sería tan horrible. Podría regresar enseguida y entonces todavía me quedarían días de verano. Simplemente iríamos a Maui un poco más tarde de lo previsto. Pero resulta que fui demasiado optimista. La gira fue un infierno. Y sé que para los bailarines también lo fue. Estábamos más controlados que nunca debido a las normas que había fijado mi padre. Teníamos que avisar al equipo de seguridad con 2 horas de antelación solo para salir de la habitación. Y para colmo de males, seguían reprimiéndome a nivel creativo. Continuaba haciendo todavía exactamente lo mismo. Seguían sin darme la libertad de rehacer mis canciones y cambiar el espectáculo. Podríamos haber hecho algo bueno, algo nuevo que fuera fresco para el público, para mí y para los bailarines. Fue la única concesión que les pedí, y de nuevo, como siempre, me dijeron que no. Porque si hubiera tomado el control de mi espectáculo, la gente podría haber llegado a la conclusión de que quizá no necesitaba a mi padre como curador. Me pareció que secretamente él deseaba que me sintiera menos que. Le daba poder. Cuando finalmente llegué a casa, lloré al ver a mis perros. Los había echado muchísimo de menos. Empecé a planear el viaje con mis hijos para compensar todo el tiempo que habíamos perdido. «Te daremos 3 semanas de vacaciones y luego tendrás que empezar a ensayar un nuevo espectáculo para Las Vegas». «¿3 semanas?» exclamé. «Me dijeron que tendría todo el verano libre». Aquella gira había sido horrible. Fue como si me dijeran que el fin de semana no llegaría nunca.
40. Ya oía los gritos. Cientos de personas se habían reunido afuera. Era un día de octubre de 2018 y había una multitud enorme en el exterior del nuevo hotel Park MGM de Las Vegas. Mis fans más acérrimos iban vestidos a juego y ondeaban banderas con la letra B estampada. Los bailarines sobre el escenario llevaban camisetas en las que se leía Britney. Los anunciantes lo estaban retransmitiendo todo en directo por internet, exaltando a sus seguidores. Brillaban unos láseres de luz. Una pantalla gigante mostraba imágenes de mis videoclips. Sonaba música dance a todo volumen. Pasó un desfile en que todos cantaban a pleno pulmón fragmentos de letras de mis canciones como My loneliness is killing me. Mi soledad me está matando. Las luces se apagaron. Estamos aquí para dar la bienvenida a la nueva reina de Las Vegas, dijo por el micrófono Mario López, el presentador de aquel evento. Empezó a sonar una música dramática, un riff de Toxic. Un montón de luces iluminaron el Hotel Park MGM de manera que parecía que el escenario estuviera latiendo. Entonces sonó un medley de otras canciones y proyectaron imágenes de un cohete espacial, un helicóptero, una carpa de circo enorme y una serpiente del jardín del Edén. Se alzaron columnas de fuego por todo el escenario. Emergí del suelo subida a un ascensor hidráulico, saludando y sonriendo, y llevaba un vestido negro corto ajustado que tenía unas estrellas recortadas y flecos, con el pelo súper largo y rubio. «Señoras y señores», continuó Mario López, «Britney Spears». Bajé con mis tacones altos por las escaleras con Work Bitch sonando de fondo y firmé unos pocos autógrafos para los fans. Pero entonces hice algo inesperado. Pasé de largo ante las cámaras. Seguí caminando hasta subirme en un SUV y me marché. No dije nada. No actué. Seguramente los que me vieron se preguntaron, ¿qué acaba de ocurrir? Lo que el público no sabía era que mi padre y su equipo estaban intentando forzarme a anunciar mi nuevo residency show. Les había dicho que no quería anunciarlo porque, tal y como llevaba meses repitiéndoles, no quería hacerlo. Cuando canté la canción Overprotected tantos años antes, no tenía ni idea de lo que era realmente la sobreprotección. Pero pronto lo descubriría, porque en cuanto dejé bien claro que no estaba dispuesta a hacer un segundo residency show en Las Vegas, mi familia me hizo desaparecer. 41. A medida que se acercaban las vacaciones, me encontraba bastante bien. Aparte del miedo de que mi padre estuviera tramando algo, me sentía fortalecida e inspirada por las mujeres que había conocido en Alcohólicos Anónimos. Además de ser brillantes, tenían muchísimo sentido común, y había aprendido mucho de ellas sobre cómo ser una mujer adulta y vivir en este mundo con honestidad y valentía. Por mi cumpleaños, Gesa me llevó a un lugar especial. Empecé a hacer planes para las Navidades, pero mi padre insistió en que se llevaría a mis chicos con él. Si quería verlos, tendría que ver también a mi padre. «Los chicos no quieren estar contigo este año», me dijo después de que protestara. «Vendrán a Luisiana conmigo y con tu madre y punto». «No me lo habían dicho», contesté. «Pero si realmente prefieren estar en Luisiana esa semana, supongo que está bien». Las actuaciones en Las Vegas todavía no habían sido canceladas. Contraté nuevos bailarines y repasamos las rutinas de baile. Un día, durante un ensayo, estaba trabajando con todos los bailarines, tanto los nuevos como los veteranos, cuando de repente una de las bailarinas que había estado en el espectáculo los últimos 4 años ejecutó un paso de baile delante de todos. Puse mala cara al verlo, pues parecía bastante complicado, y le dije que no quería hacerlo.
que era demasiado difícil. No me pareció nada del otro mundo, pero de repente mi equipo y los directores se fueron a otra sala y cerraron la puerta. Tuve la sensación de haber cometido algo terrible, pero no me entraba en la cabeza que no querer ejecutar un solo paso de la rutina pudiera armar tanto revuelo. Y es que tenía casi 5 años más que cuando había empezado el primer residency show. Mi cuerpo había cambiado. ¿Qué más daba si modificábamos un paso de baile? Tenía la sensación de que todos estábamos divirtiéndonos. Sufro ansiedad social, así que si hay motivos para sentirse incómodo, normalmente soy la primera en notarlo. Pero aquel día todo parecía ir bien. Estaba charlando y riendo con los bailarines. Algunas de las nuevas incorporaciones sabían hacer un gainer, es decir, ir caminando hacia adelante y de repente dar un salto mortal hacia atrás. Era impresionante. Pregunté si alguien podía enseñarme a hacerlo, y uno de ellos enseguida se ofreció. Todo esto que acabo de contar es para ilustrar que estábamos jugando y comunicándonos. Nada iba mal, pero por la manera en que se comportó mi equipo, temí que estaban tramando algo. Al día siguiente, durante la sesión de terapia, mi médico se enfrentó a mí. «Hemos encontrado suplementos energéticos en tu bolso», me dijo. Los suplementos energéticos me proporcionaban confianza en mí misma y energía, y no necesitaban receta. Él sabía que los había estado tomando durante mis actuaciones en Las Vegas, pero ahora lo estaba convirtiendo en algo imperdonable. Nos da la sensación de que nos estás ocultando cosas mucho peores. Y creemos que no estás teniendo un buen comportamiento en los ensayos. Se lo estás haciendo pasar mal a todo el mundo. «¡Será una broma!», exclamé. Enseguida me puse furibunda. Me había esforzado tanto. Tenía una ética de trabajo férrea. «Te mandaremos a un centro», me dijo el terapeuta. «Y antes de que ingreses allí, durante las vacaciones de Navidad, vendrá una mujer a hacerte algunos tests psicológicos». Una doctora ostentosa que había visto en televisión y había odiado instintivamente, vino a mi casa en contra de mi voluntad, me hizo sentarme y se pasó horas evaluando mis habilidades cognitivas. Mi padre me informó de que la doctora había determinado que no había pasado el examen. «Me ha dicho que has fracasado. Vas a tener que ir al centro de salud mental. No estás bien. Pero no te preocupes. Hemos encontrado un pequeño programa de rehabilitación en Beverly Hills. Solo te costará $60,000 al mes». Mientras hacía la maleta llorando, les pregunté cuánto tiempo estaría ahí, cuánta ropa tenía que llevarme. Pero me dijeron que no lo sabían con seguridad. «Quizá un mes, quizá 2, quizá 3. Todo depende del ritmo al que mejores y de lo bien que demuestres tus aptitudes». Se trataba de un centro de rehabilitación supuestamente de lujo que había creado un programa especial diseñado expresamente para mí. Así podría estar sola y no tendría que interactuar con otras personas. Pregunté qué ocurriría si me negaba a ir. Mi padre me contestó que si me resistía, tendríamos que ir al juzgado y que quedaría en ridículo. «Haremos que parezcas una jodida idiota», añadió. «Y créeme, no ganarás. Es mejor que sea yo quien te obligue a ir a que lo haga un juez». Me pareció una forma de chantaje y que me estaban haciendo luz de gas. Sinceramente, sentí que estaban tratando de matarme. Nunca me había enfrentado a mi padre en todos esos años. No le había dicho no a nadie. Mi no ese día en aquella habitación realmente enojó a mi padre. Me forzaron a ir, me pusieron entre la espada y la pared y no tuve elección. «Si no vas, te sucederá todo esto, así que te sugerimos que vayas y te lo quites de encima». El problema es que eso no fue lo que ocurrió. No pude quitármelo de encima, porque en cuanto entré allí, ya no pude salir, por mucho que no dejara de suplicarlo. Me mantuvieron encerrada en contra de mi voluntad durante meses.
42. Los médicos me alejaron de mis hijos, de mis perros y de mi casa. No podía salir. No podía conducir un coche. Tenía que hacerme análisis de sangre semanales. No podía bañarme en privado. No podía cerrar la puerta de mi habitación. Me vigilaban incluso mientras me cambiaba de ropa. Tenía que irme a dormir a las 9 de la noche. Supervisaban lo que veía en la tele, de 8 a 9, en la cama. Tenía que levantarme todas las mañanas a las 8. Tenía que acudir a reuniones interminables todos los días. Me sentaba durante varias horas al día en una silla a recibir terapia obligatoria. Pasaba el tiempo entre las sesiones mirando por la ventana, viendo a los coches llegar o marcharse, muchos coches que traían a muchos terapeutas y guardias de seguridad, médicos y enfermeras. Lo que creo que me hizo más daño fue ver a todas esas personas yendo y viniendo, mientras a mí me impedían salir fuera. Me aseguraban que todo lo que estaba sucediendo era por mi propio bien, pero me sentía abandonada en aquel lugar y, aunque no dejaban de decirme que estaban allí para ayudarme, no entendía qué era lo que mi familia quería de mí. Yo hacía todo lo que se suponía que debía hacer. Mis hijos venían a verme 1 hora los fines de semana, pero si no hacía lo que se suponía que debía hacer entre semana, no me permitían verlos. Una de las pocas personas que me llamaron fue Cade. Con él siempre me había sentido segura y a la vez en peligro. La llamada más divertida que tuve durante ese tiempo fue cuando él me contactó por FaceTime desde un hospital en Texas para decirme que le había picado un escorpión en la cama. En su cama. La pierna se le hinchó como una pelota de baloncesto. No es broma. Le pregunté si me lo decía en serio mientras miraba en el teléfono su pierna inflada. La tenía fatal. La pobre pierna de Kate supuso una de las únicas distracciones auténticas para no pensar en aquello a lo que me estaba enfrentando, y siempre le estaría agradecida a él y al escorpión de Texas. Los terapeutas pasaban horas interrogándome todos los días, los 7 días de la semana. Llevaba años tomando Prozac, pero en el hospital me lo quitaron bruscamente y empezaron a darme litio, un medicamento peligroso que no quería ni necesitaba y que te ralentiza y aletarga muchísimo. Sentí que mi concepto del tiempo cambiaba y estaba cada vez más desorientada. Al tomar litio, no sabía dónde estaba y a veces ni tan siquiera quién era yo. Mi cerebro no funcionaba como antes. No se me pasó por alto que el litio fue el medicamento que le dieron a mi abuela Jean, que más tarde se suicidaría en Mandeville. Mientras tanto, el equipo de seguridad que llevaba conmigo tanto tiempo actuaba como si fuera una criminal. Cuando tocaba que me sacaran sangre, la persona que realizaba la extracción estaba flanqueada por una enfermera, un guardia de seguridad y mi asistente. ¿Acaso era yo una caníbal? ¿Una ladrona de bancos? ¿Un animal salvaje? ¿Por qué me trataban entonces como si fuera a incendiar aquel sitio y asesinar a todo el mundo? Comprobaban mi tensión arterial 3 veces al día, como si fuera una mujer de 80 años. Y se tomaban su tiempo. Me hacían sentarme, me ponían el manguito, lo ajustaban despacio y bombeaban despacio. 3 veces al día. Para no volverme loca, necesitaba moverme. El movimiento era mi vida como bailarina, me alimentaba de él. Lo necesitaba y suplicaba por él, pero me dejaban en aquella silla durante una eternidad. Empezaba a sentir que estaban torturándome ritualmente. Tenía los pies inquietos, pero también el corazón y el cerebro. No podía nunca consumir esa energía. Cuando mueves el cuerpo, recuerdas que estás viva. Eso era lo único que yo quería y no podía hacerlo, por lo que empecé a preguntarme si en realidad estaría ya medio muerta. Me sentía fatal. Me engordó el trasero de estar horas sentada en una silla, tanto que ya no me cabía ninguno de mis pantalones cortos.
Me alejé de mi propio cuerpo. Tenía unas pesadillas terribles en las que atravesaba un bosque corriendo. Los sueños pueden llegar a ser tan reales. Por favor, despierta, por favor, despierta, por favor, despierta. No quiero que sea real. No es más que un sueño. Pensaba. Si el propósito de estar en aquel lugar era curarme, no tenía tal efecto. Empecé a imaginarme a mí misma como un pájaro sin alas. ¿Sabes cuando de niña a veces corres con los brazos extendidos y el viento se mueve por encima de ellos y por un segundo sientes como si volaras? Eso era lo que quería sentir yo. En cambio, lo que sentía cada día era como si me hundiese en la tierra. Hice el programa yo sola durante 2 meses en Beverly Hills. Fue un infierno, como estar en mi propia película de terror. Veo películas de miedo. He visto Expediente Warren, The Conjuring. Ya no me da miedo nada después de aquellos meses en el centro de tratamiento. En serio, ya no me da miedo nada. A estas alturas, probablemente sea la mujer menos miedosa de la tierra, pero eso no me hace sentirme fuerte, sino que me pone triste. No debería ser tan fuerte. Aquellos meses me curtieron. Echo de menos la época en la que era una desmelenada, como decíamos en mi pueblo. Aquella época en el hospital me arrebató mi desmelene. En muchos sentidos, me resquebrajó el alma. Después de 2 meses en un edificio, me cambiaron a otro dirigido por la misma gente, y en este no estaba sola. Aunque solía preferir estarlo, tras 2 meses de confinamiento en solitario y tomando litio, sinceramente era mucho mejor verme acompañada de otros pacientes. Pasábamos juntos todo el día. Por la noche nos dejaban solos en una habitación individual y las puertas se cerraban con un golpazo. En mi primera semana allí, una de las otras pacientes vino a mi habitación y preguntó: ¿por qué gritas tan fuerte? Yo no estoy gritando, contesté. Te oímos todos, estás gritando muy fuerte. Miré a mi alrededor. Ni siquiera he puesto música, le dije. Más tarde me enteré de que a veces oía cosas que el resto de la gente no oía, pero me dejó perpleja. Llegó una chica muy guapa y se hizo popular al instante. Era como en la secundaria, donde ella era la animadora y yo la friki desmotivada. Se saltaba todas las reuniones. Aunque había un montón de personas allí que estaban como una cabra, la mayoría me gustaba. Había una chica que fumaba unos cigarrillos finos que no había visto en mi vida. Era adorable y también sus cigarrillos. Me fijé en que su padre iba a verla los fines de semana. Mi familia, en cambio, me había dejado tirada en aquel lugar y cada uno había continuado con su vida. Sé que miras mis cigarrillos, me dijo un día la chica adorable. Seguro que te gustaría probar uno, ¿eh? Creía que nunca iba a ofrecérmelo. Sí, respondí. Y así me fumé mi primer cigarrillo Capri con ella y algunas de las otras chicas. Había un par de personas con desórdenes alimenticios y estaban tan delgadas que daba miedo. Yo tampoco comía mucho. Entre lo poco que comía y toda la sangre que me sacaban para los análisis, me extrañaba no haberme consumido. Dios debía de estar conmigo en aquella época. Después de 3 meses de confinamiento, empecé a creer que mi corazoncito, o lo que fuera que me hacía ser Britney, ya no estaba dentro de mi cuerpo. Algo más grande debía de estar respondiendo por mí, porque aquello era demasiado para soportarlo sola. Me paro a pensar cómo sobreviví y pienso, no fui yo, fue Dios. 43. Lo más duro fue que creía que delante de los médicos o de las visitas tenía que fingir todo el rato que me encontraba bien. Si me ponía nerviosa, lo tomaban como una prueba de que no estaba mejorando. Si me disgustaba o no claudicaba, seguía loca y fuera de control.
Me recordaba lo que siempre contaban sobre cómo comprobaban si alguien era una bruja antiguamente. Tiraban a la mujer a un estanque y, si flotaba, era una bruja y la mataban. Pero si se hundía, era inocente y, vaya, moría de todas formas. Pero supongo que creían que era buena idea saber de qué tipo de mujer se trataba. Al cabo de un par de meses, llamé a mi padre para suplicarle que me dejara volver a casa. Lo siento, me dijo. La jueza tiene que ver cómo proceder contigo. Ahora mismo depende de los médicos. No puedo hacer nada para ayudarte. Te dejo en manos de los médicos. Yo no puedo ayudarte. Lo extraño es que, 3 días antes de que me dejaran en aquel lugar, mi padre me envió un collar de perlas y una bonita tarjeta navideña escrita a mano. Me pregunté, ¿por qué hace esto? ¿Quién es este hombre? Lo que más me dolía era que durante años había estado diciendo delante de las cámaras, ya fuera cuando grabé el videoclip Work Bitch o cuando empezó la curatela e hicimos la gira Circus, que se preocupaba mucho por mí y los niños. Es mi pequeña, decía directo a la cámara. La quiero muchísimo. Estaba atrapada en la caravana con la rara de Robin, la lacaya de Lou, a la que había llegado a odiar mientras él le decía lo buen padre que era a cualquiera que escuchase. Pero ahora que me negaba a hacer el nuevo residency show en Las Vegas, ahora que estaba retrasando las giras, ¿seguía siendo su queridísima niña? Por lo visto no. Un abogado me dijo más tarde, tu padre podría haber parado todo eso. Podría haberles dicho a los médicos, no, esto es demasiado. Dejemos que mi hija vuelva a casa. Pero no lo hizo. Llamé a mi madre para preguntarle por qué todo el mundo actuaba como si yo fuera tan peligrosa. Bueno, no sé, contestó. También le mandé un mensaje de texto a mi hermana mientras estaba en aquel sitio y le pedí que me sacara de allí. Deja de luchar, me escribió en respuesta. No puedes hacer nada para evitarlo, así que deja de luchar. Al igual que el resto, actuaba como si yo en cierta manera fuera una amenaza. Parecerá una locura, pero lo voy a repetir porque es la verdad. Creía que iban a intentar matarme. No entendía cómo Jamie Lynn y nuestro padre habían desarrollado una relación tan buena. Ella sabía que yo necesitaba su ayuda y que él iba por mí. Era como si se hubiese puesto de su lado. Una de las amigas que me ayudaba a cambiarme de ropa todas las noches en el vestuario subterráneo durante mi temporada en Las Vegas, más tarde me dijo, Britney, tuve 3 o 4 pesadillas mientras estuviste en aquel centro. Me despertaba en mitad de la noche, soñaba que te suicidabas en aquel sitio. Y soñé que Robin, esa asistente supuestamente tan amable, me llamaba y me decía toda orgullosa, sí, murió en ese lugar. Mi amiga me aseguró que había estado preocupada por mí todo aquel tiempo. Varias semanas durante mi internamiento estuve esforzándome por mantener la esperanza cuando una de las enfermeras, la única que era cool de verdad, me llamó para que me acercara a su computadora. Mira esto, me dijo. Me asomé a la pantalla e intenté encontrarle sentido a lo que estaba viendo. Había unas mujeres en un programa de entrevistas hablando de mí y de la curatela. Una de ellas llevaba una camiseta en la que se leía #liberen a Britney. La enfermera me enseñó videos de otras cosas, fans que estaban intentando averiguar si me tenían retenida en algún sitio en contra de mi voluntad, diciendo lo mucho que significaba mi música para ellos y que no soportaban la idea de que en ese momento estuviera sufriendo. Querían ayudarme. Y solo con eso, me ayudaron. Todo lo que estaba viendo la enfermera, también lo veía el hospital. El médico al final se dio cuenta de que había personas en todo el mundo preguntándose por qué aún me tenían encerrada. Estaba presente en todas las noticias. Del mismo modo que creo percibir cómo se siente alguien en Nebraska,
Creo que mi conexión con los fans les ayudó subconscientemente a saber que estaba en peligro. Existe una conexión. No importa lo separados que nos hallemos. Incluso aunque te encuentres en la otra punta del país o del mundo, de algún modo estamos vinculados. Mis fans, aunque yo no hubiera declarado por internet ni en prensa que estaba confinada, parecían saberlo. Contemplarlos marchando por las calles gritando «Liberen a Britney» fue una de las cosas más increíbles que había visto en mi vida. Sé que algunas personas se reían. Observaban las camisetas rosas con mi nombre y decían «¿Qué tipo de manifestación es esta?». Pero si hubieran sabido por lo que estaba pasando y entendido la conexión que tenía con mis fans, no creo que se hubieran reído. La verdad era que estaba retenida en contra de mi voluntad, y quería saber si a la gente le importaba si vivía o moría. ¿Qué nos queda sin esa conexión entre nosotros? ¿Y qué vínculo hay más fuerte que la música? Todos los que hablaron en mi favor me ayudaron a sobrevivir aquel año tan duro, y el trabajo que hicieron me sirvió para ganar mi libertad. No creo que la gente sepa lo mucho que significó para mí el movimiento #Liberen a Britney, sobre todo al principio. Hacia el final, cuando tuvieron lugar las vistas judiciales, ver a la gente defendiéndome significó mucho más. Pero cuando sucedió al principio, me llegó al corazón, porque no estaba bien, nada en absoluto. Y el hecho de que mis amigos y mis fans percibieran lo que estaba pasando e hicieran todo eso por mí, es una deuda que nunca podré pagar. Si luchaste por mí cuando yo no pude hacerlo por mí misma, muchísimas gracias de todo corazón. 44. Cuando por fin regresé a mi casa con mis perros y mis hijos, estaba eufórica. ¿Adivinan quién quiso venir a verme la primera semana en cuanto estuve de vuelta? Mi familia. «Estamos muy orgullosos de ti, Britney», dijo mi padre. «Lo conseguiste. Ahora todos queremos ir a visitarte y estar contigo». Pero a esas alturas, detectaba de lejos sus mentiras. Sabía que en realidad lo que estaba diciendo era «qué ganas de ver tu dinero». Quiero decir, de verte a ti. Así que vinieron mi padre, mi madre y mi hermana con sus 2 hijas, Maddie y Ivy. Yo era una sombra de mí misma. Todavía tomaba litio y no tenía muy definido el sentido del tiempo. Y estaba asustada. Se me pasó por la cabeza que solo venían a visitarme para terminar lo que habían empezado hacía unos meses. Matarme de una vez por todas. Tal vez suene paranoico, pero hay que tomar en consideración todo lo que me había pasado hasta entonces, cómo me habían engañado y recluido. Me uní, por tanto, al juego. Si soy amable con ellos, no volverán a intentar matarme, pensé. Durante 3 meses y medio, apenas había recibido un abrazo de nadie. Me entran ganas de llorar por lo fuerte que tuvo que ser mi corazoncito. Pero mi familia entró en mi casa como si no hubiera pasado nada, como si no acabara de superar un trauma casi insoportable en aquel lugar. Chica, ¿cómo te va?, me preguntó Jamie Lynn, sonando animada. Mi madre, ella y las niñas estaban siempre por la cocina. Jamie Lynn había concertado un montón de reuniones con programas de televisión cuando estaba en Los Ángeles. Mi padre iba con ella a las reuniones en Hollywood y había vuelto alborotada y feliz. «¿Qué hay, niños?», gritó al entrar en la cocina y ver a mis hijos. Había encontrado su magia. Me alegraba por ella, aunque al mismo tiempo no me apetecía especialmente tenerla cerca. «Madre mía, se me ha ocurrido una idea fantástica para ti y para mí», me dijo un día al volver de otra de sus reuniones, mientras yo estaba apoyada en la encimera medio comatosa. «¿Qué te parece un programa con las 2 hermanas?» Cada vez que abría la boca, salía un plan nuevo. Una comedia de situación, una comedia romántica.
Hablaba durante lo que parecía horas enteras mientras yo miraba al suelo y la escuchaba. Y la frase que retumbaba en mi cabeza era: ¿qué carajos está pasando? En cuanto mi familia se marchó de mi casa después de aquella visita horrible, empecé a sentir de verdad por lo que había pasado. Y no me quedó nada más que una rabia ciega. Me habían castigado. ¿Por qué? ¿Por mantenerlos desde que era niña? ¿Cómo había conseguido no suicidarme en aquel sitio y acabar con mi sufrimiento como cuando se dispara a un caballo cojo? Creo que casi cualquiera en mi situación lo habría hecho. Al pensar lo cerca que había estado de hacerlo, lloré. Entonces pasó algo que me sacó de mi estupor. Aquel agosto, mi padre estaba discutiendo con Sean Preston, que tenía ya 13 años. Mi hijo fue a encerrarse en su habitación para terminar la pelea, y mi padre echó abajo la puerta y le sacudió. Kevin presentó una denuncia a la policía, y a mi padre le prohibieron ver a mis hijos. Supe que debía reunir un poco más de fuerza y luchar una última vez. Había sido un camino muy largo, de perder la fe y volverla a encontrar, de que me empujaran y me pusiera en pie de nuevo, de buscar la libertad solo para que se me escurriera de las manos. Si había sido lo bastante fuerte para sobrevivir a todo lo que había sobrevivido, podía aprovechar la oportunidad y pedirle a Dios solo un poquito más. Iba a solicitar, con mi puta alma, que retirasen la curatela. Porque ya no quería que esa gente dirigiera mi vida. Ni siquiera los quería en mi maldita cocina. No quería que volvieran a tener jamás el poder de separarme de mis hijos, de mi casa, de mis perros, ni de mi coche. Si puedo invocar algo, pensé, que sea el final de esto. 45. El primer paso para asegurar mi libertad fue que la gente comenzara a entender que todavía era una persona real, y sabía que podía conseguirlo si compartía más cosas de mi vida en las redes sociales. Empecé a probarme ropa nueva y a enseñarla en Instagram. Me pareció muy divertido. Aunque algunas personas de Internet lo vieron extraño, me dio igual. Cuando te han sexualizado toda la vida, te sienta de maravilla tener el control absoluto del armario y de la cámara. Traté de volver a tener contacto con la creatividad y seguí a artistas plásticos y musicales en Instagram. Me topé con un tipo que hacía unos videos alucinantes. Uno era solo un tigre blanco a rayas rosas que caminaba por una pantalla rosa pastel. Al verlo, me entraron unas ganas tremendas de crear algo yo misma y empecé a juguetear con una canción. Al principio, añadí el sonido de un bebé riéndose. Creía que era diferente. «No pongas a un bebé riéndose», me dijo Hesam. Hice caso de su consejo y lo quité. Pero al cabo de una hora, otra cuenta que seguía publicó un video con un bebé riéndose y me puse celosa. Debería haberlo hecho, pensé. Esa risa espeluznante de bebé debería haber sido cosa mía. Los artistas somos raros, ¿sabes? Había muchísima gente en la industria musical en esa época que creía que se me había ido la cabeza. Hubo un momento en el que prefería estar loca y poder hacer lo que yo quisiera, en vez de ser buena gente y hacer lo que todo el mundo me decía que hiciera sin poder expresarme. Y en Instagram quería demostrar que existía. También me encontré riéndome más, gracias a humoristas como Amy Schumer, Kevin Hart, Sebastián Maniscalco y Joe Coy. Desarrollé un gran respeto por su ingenio e inventiva, por cómo usaban la lengua para meterse bajo la piel de la gente y hacerlos reír. Eso es un don. Oírlos usando sus voces, ser tan típicamente ellos, me recordó que era algo que yo también sabía hacer cuando subía videos a las redes sociales o incluso en un pie de foto. El humor fue lo que hizo posible que la amargura no me consumiera.
Siempre he admirado a la gente de la industria del espectáculo que tiene un ingenio agudo. La risa lo cura todo. Puede que la gente se ría porque supo cosas inocentes o extrañas, o porque puedo ser mala cuando hablo de las personas que me han hecho daño. Quizá esto haya sido un despertar feminista. Supongo que lo que quiero decir es que mantener el misterio sobre mi yo verdadero me concede una ventaja, porque nadie lo sabe. Mis hijos a veces se ríen de mí y cuando lo hacen, no me importa demasiado. Siempre me han ayudado a cambiar mi perspectiva del mundo. Desde que eran pequeños, siempre han visto las cosas de manera distinta y ambos son muy creativos. Sean Preston es un genio en el colegio. Realmente es muy, muy brillante. Jaden tiene un don natural con el piano. Me pone la piel de gallina. Antes de la pandemia, se quedaban conmigo para cenar una comida riquísima 2 o 3 veces a la semana. Siempre me contaban las cosas maravillosas que hacían y lo que les entusiasmaba. «Mamá, mira este dibujo que he hecho», me decía uno. Yo comentaba lo que veía y me contestaban, «Sí, pero ahora, mamá, míralo así». Y entonces lograba ver incluso más cosas en lo que habían dibujado. Adoro su profundidad y su carácter, su talento y su bondad. A medida que nos aproximábamos a una nueva década, todo empezaba a cobrar sentido otra vez. Entonces, llegó el COVID. Los primeros meses de confinamiento me hice incluso más hogareña de lo que ya era. Pasaba días, semanas, sentada en mi habitación, escuchando libros de autoayuda con la vista clavada en la pared o haciendo joyería, muerta de aburrimiento. Una vez oídos un montón de audiolibros, me pasé a la ficción. Cualquier cosa que apareciera bajo la etiqueta imaginación, en especial cualquier libro que tuviera un narrador con acento británico. Pero fuera, en el mundo, el equipo de seguridad impuesto por mi padre continuaba obligándome a cumplir las normas. Un día había salido a la playa y me quité la mascarilla. Se me echó encima el de seguridad para reñirme. Me reprendieron y me castigaron durante semanas. Por cómo funcionaban las cuarentenas y por su horario de trabajo, no tenía a Hesam conmigo. Me sentía tan sola que hasta echaba de menos a mi familia. Llamé a mi madre y le dije, «Quiero verlos». «Ahora estamos comprando», respondió. «Tengo que dejarte, luego te llamamos». Y no lo hicieron. Las normas de confinamiento eran distintas en Luisiana y siempre estaban por ahí. Al final dejé de intentar hablar con ellos por teléfono y me fui a Luisiana a verlos. Allí parecían muy libres. ¿Por qué seguía tratándolos? No estoy segura. ¿Por qué siempre continuamos con las relaciones disfuncionales? Para empezar, seguía teniéndoles miedo y quería que nos lleváramos bien. Mi padre todavía era legalmente yo, y nunca vacilaba en señalarlo, aunque albergaba la esperanza de que no se alargara mucho más. Fue durante ese periodo de tiempo con mi familia cuando me enteré de que, mientras había estado en el centro de salud mental, habían tirado un montón de cosas que había dejado en casa de mi madre. No quedaba ni una de las muñecas Madame Alexander que había coleccionado de pequeña, así como tampoco 3 años de trabajo escribiendo. Tenía una carpeta llena de poesía que para mí significaba mucho. Todo había desaparecido. Cuando vi las estanterías vacías, sentí una tristeza abrumadora. Me acordé de las páginas que había escrito entre lágrimas. Nunca quise publicarlas ni nada de eso, pero para mí eran importantes. Y mi familia las había tirado a la basura, igual que se habían deshecho de mí. Luego me calmé y pensé, puedo comprarme otra libreta y empezar de nuevo. He pasado por mucho. La razón por la que sigo viva es porque conozco la alegría. Era hora de volver a encontrar a Dios. En aquel instante hice las paces con mi familia.
Y con eso quiero decir que me di cuenta de que no quería volver a verlos. Y me sentía en paz con eso. 46. El abogado designado por el tribunal que llevaba conmigo 13 años nunca había sido de mucha ayuda, pero durante la pandemia empecé a preguntarme si a lo mejor podía aprovecharme de él. Con la constancia del que reza, empecé a hablar con él 2 veces a la semana, tan solo para considerar mis opciones. ¿Estaba trabajando para mí o para mi padre y Lou? Mientras él hablaba sobre el asunto, yo pensaba, no pareces creer en lo que sé. Sé a dónde voy con esto. Voy a conseguir hasta que termine, y sé que tú no vas a verlo acabado. Finalmente, llegué a un momento decisivo. Estaba claro que aquel hombre ya no podía hacer nada por mí. Tenía que tomar el control. Había permanecido callada públicamente sobre todo el asunto, pero en mi cabeza estaba rezando para que terminara. Me refiero a rezar de verdad. Así que la noche del 22 de junio de 2021, desde mi casa en California, llamé al 911, el teléfono de emergencias, para informar de que mi padre había abusado de la curatela. El tiempo transcurrido entre cuando empecé a poner mi empeño en terminar con la curatela y cuando por fin acabó, fue un duro periodo en el limbo. No sabía cómo iba a terminar todo. Mientras tanto, aún no podía decirle no a mi padre ni hacer las cosas a mi modo, y me daba la impresión de que cada día salía un nuevo documental sobre mí en alguna plataforma de streaming. Esto era lo que estaba pasando cuando me enteré de que mi hermana iba a sacar un libro. Yo seguía bajo el control de mi padre. No podía decir nada para defenderme. Quería explotar. Fue duro ver los documentales sobre mí. Entiendo que todo el mundo tenía buenas intenciones, pero me dolió ver a viejos amigos hablando con cineastas sin consultarme a mí primero. Me sorprendió ver frente a las cámaras a gente en la que había confiado. No entendía cómo podían hablar así de mí a mis espaldas. En su lugar, yo habría llamado a mi amiga para ver si no le importaba que hablase de ella. Había demasiadas suposiciones sobre lo que yo pensaba o sentía. 47. Señora Spears, cuando quiera puede dirigirse a mí. Se oyó la voz por el teléfono. Me encontraba en mi salón. Era una tarde de verano cualquiera en Los Ángeles. El 23 de junio de 2021, por fin tuve que dirigirme al Tribunal de Sucesiones de Los Ángeles para el asunto de la curatela. Y sabía que el mundo estaba escuchando. Llevaba días practicando para aquello, pero ahora que había llegado el momento, estaba muy nerviosa por todo lo que había en juego. Sobre todo, porque sabía que millones de personas estarían escuchando mi voz en cuanto me tocara hablar, puesto que había pedido que esa vista estuviera abierta al público. Mi voz estaba por todas partes, por todo el mundo, en la radio, en la televisión, en internet, pero había muchas partes de mí que habían suprimido. Habían usado mi voz en mi favor y en mi contra tantas veces que temía que nadie la reconociera ahora si hablaba libremente. ¿Y si me llamaban loca? ¿Y si decidían que estaba mintiendo? ¿Y si me equivocaba al decir algo y todo se torcía? Había escrito muchas versiones de aquella declaración. Había intentado 1,000,000 de veces hacerlo bien, decir lo que tenía que decir, pero en aquel instante estaba nerviosa. Y entonces, a través del miedo, me acordé de que seguía habiendo cosas a las que podía aferrarme. El deseo de que la gente entendiera por lo que había pasado. La fe en que todo aquello podía cambiar. La creencia de que tenía derecho a experimentar alegría. El conocimiento de que merecía mi libertad. Esa profunda sensación que percibía de que la mujer que hay en mí seguía siendo lo bastante fuerte para luchar por lo correcto.
Miré a Hesam, que estaba sentado a mi lado en el sofá. Me apretó la mano. Y así, por primera vez en lo que había parecido una eternidad, empecé a contar mi historia. Le dije a la jueza: he mentido y le he transmitido a todo el mundo que estoy bien, que soy feliz, pero es mentira. Creía que si lo repetía lo bastante, tal vez sería feliz, porque lo he estado negando. Pero ahora estoy diciendo la verdad, ¿de acuerdo? No soy feliz. No puedo dormir. Estoy tan enfadada que es una locura. Y estoy deprimida. Lloro todos los días. Continué diciendo: ni siquiera bebo alcohol. Debería beber alcohol si tenemos en cuenta lo que le han hecho pasar a mi corazón. Ojalá pudiera quedarme aquí hablando con usted por teléfono para siempre, proseguí, porque en cuanto cuelgue, lo único que oiré de pronto serán esos noes. Y entonces de golpe me siento acorralada y acosada, me siento excluida y sola. Y estoy harta de sentirme sola. Me merezco tener los mismos derechos que cualquiera, tener a mis hijos, una familia, todas esas cosas y más. Y eso es todo lo que quería decirle. Muchas gracias por dejarme hablar con usted hoy. Apenas respiraba. Era la primera oportunidad que tenía de hablar en público después de tanto tiempo, y me habían salido por la boca 1.000.000 de cosas. Esperé a ver cómo respondía la jueza. Tenía la esperanza de recibir alguna indicación de en qué estaba pensando. Quiero que sepa que soy consciente de todo lo que ha dicho y cómo se ha sentido, dijo. Sé que ha tenido que ser muy valiente para decir todo lo que ha dicho hoy. Y quiero que sepa que el tribunal aprecia que haya hablado por teléfono para compartir cómo se siente. Me hizo sentir aliviada, como si por fin me hubieran escuchado después de 13 años. Siempre he trabajado muy duro. Aguanté durante mucho tiempo esa opresión. Pero cuando mi familia me internó en aquel centro, fue demasiado lejos. Me habían tratado como si fuera una delincuente, y me hicieron pensar que me lo merecía. Hicieron que me olvidara de mi valor y mi autoestima. De todo lo que hicieron, diré que lo peor fue forzarme a cuestionar mi fe. Nunca tuve ideas estrictas sobre la religión. Solo sabía que había algo superior a mí. Bajo su control, durante un tiempo dejé de creer en Dios. Pero después, cuando llegó el momento de acabar con la curatela, me di cuenta de una cosa. No puedes joder a una mujer que sabe rezar. Rezar de verdad. Todo lo que hice fue rezar. 48. Me habían mentido durante los últimos 13 años. Todo el mundo sabía que necesitaba un nuevo abogado, y al final también yo llegué a la misma conclusión. Era el momento de recuperar el control de mi vida. Recurrí a mi equipo en las redes sociales y a mi amigo Kate para que me ayudaran a encontrar uno. Así fue como conseguí a Matthew Rosengart, y fue extraordinario. Al ser un antiguo fiscal federal destacado, con un importante bufete de abogados, tenía un buen número de clientes famosos como Steven Spielberg y Keanu Reeves, y mucha experiencia en casos complejos de alto nivel. Hablamos varias veces por teléfono y al cabo vino a verme a mi casa a principios de julio. En cuanto Matthew estuvo en mi bando, sentí que estaba más cerca del final. Algo tenía que suceder. No podía quedarse estancado. Pero, claro, como se trataba del sistema judicial, tuvimos que esperar un montón de veces y preparar varias estrategias. Le asombraba que no hubiera tenido abogado durante tanto tiempo. Me dijo que hasta los criminales más despiadados podían elegir a sus propios abogados, y añadió que odiaba el abuso. Estaba contenta, porque yo misma veía a mi padre, a Lou y a Robin como unos abusones, y los quería sacar de mi vida. Matthew dijo que, en primer lugar, iría al tribunal a presentar una petición para apartar a mi padre de su papel de curador.
Una vez logrado, sería más fácil tratar de terminar con la curatela completa. Justo pocas semanas más tarde, el 26 de julio, presentó la petición para relevar a mi padre de ese rol. Tras una gran vista en el tribunal, el 29 de septiembre, a mi padre le fue retirada la función de curador. Salió en todas las noticias antes de que Matthew tuviera tiempo de llamarme tras la vista. Sentí que me invadía un gran alivio. El hombre que me había dado miedo de niña y había dirigido mi vida de adulta, el que había hecho más que nadie para minar mi confianza en mí misma, ya no me controlaba. En aquel momento, con mi padre fuera de juego, Matthew me dijo que habíamos cobrado impulso, así que pidió también el fin de la curatela. Estaba en un resort en Tahití en noviembre cuando Matthew me llamó para darme la noticia de que ya no estaba sujeta a la curatela. Al marcharme de viaje, me había dicho que un día pronto me despertaría por primera vez en 13 años, como una mujer libre. De todos modos no podía creérmelo cuando me llamó nada más salir de la vista en el tribunal para decirme que todo había terminado. Era libre. Aunque había sido su estrategia la que nos llevó a la victoria, me dijo que era mérito mío lo que había ocurrido. Me dijo que, al prestar testimonio, me había liberado y probablemente también había ayudado a otras personas bajo curatelas injustas. Después de tener a mi padre atribuyéndose el mérito por todo lo que yo hacía durante tanto tiempo, significó para mí muchísimo que este hombre me dijera que yo misma había cambiado algo en mi propia vida. Y ahora, por fin, era realmente mi propia vida. Al haber estado controlada, me solidaricé con cualquiera que no tuviera derecho a decidir su propio destino. Doy las gracias, sinceramente, por cada día. No he venido a hacerme la víctima, dije en Instagram después de que terminara la curatela. Toda mi infancia viví con víctimas. Por eso me fui de casa. Y trabajé durante 20 años. Me maté trabajando. Con un poco de suerte, mi historia causará impacto y cambiará algunas cosas en el sistema corrupto. Durante los meses posteriores a esa llamada de teléfono, he tratado de reconstruir mi vida día a día. Estoy intentando aprender a cuidarme a mí misma y también a divertirme. En unas vacaciones en Cancún, conseguí hacer algo que me encantaba hacía unos años: ir en moto acuática. La última vez que había montado en una moto de agua había sido en Miami con los niños. Iba demasiado rápido porque intentaba llevar su ritmo. Esos chicos son un peligro con las motos acuáticas. Van muy deprisa y dan saltos. Al surcar las olas tras ellos, me dieron fuerte. ¡Bum, bum, bum! Me caí y me hice daño en el brazo. Como no quería repetir aquella experiencia, en mayo de 2022 le dije a mi asistente que me llevara. Me he dado cuenta de que es mucho mejor cuando alguien te lleva. Esta vez pude sentir la fuerza del motor, pude disfrutar de la sensación de estar en las aguas cristalinas del mar y pude ir a la velocidad exacta que quería. Ese es el tipo de cosas que hago ahora. Intento divertirme, intento ser amable conmigo misma, tomarme las cosas a mi ritmo. Y por primera vez en mucho tiempo, me permito confiar de nuevo. Todos los días me pongo música. Al ir por mi casa cantando me siento completamente libre, completamente a gusto, completamente feliz. No me importa si sueno perfecta o no. Cantar me hace sentirme segura y fuerte, como hacer ejercicio o rezar. Recuerda, tu lengua es tu espada. Cualquier cosa que te acelere el corazón es buena. La música hace eso, además de conectar con Dios. Ahí es donde tengo el corazón. Cuando tuve acceso a tiempo completo a un estudio en Malibu, me encantaba ir allí con frecuencia. Un día creé 6 canciones. La música está en su estado más puro para mí cuando la hago para mí misma.
Creía que podía volver a tener un estudio algún día para divertirme un poco, pero durante un tiempo no pensé en grabar. Cambié de opinión cuando me invitaron a grabar una canción con un artista que había admirado durante toda mi vida, Sir Elton John. Es uno de mis intérpretes preferidos de todos los tiempos. Le había conocido en una fiesta de los Oscar hacía una década y nos habíamos entendido muy bien. Y ahora me enviaba un video muy dulce en el que me preguntaba si me interesaría colaborar en una de sus canciones más icónicas. Hold Me Closer sería una versión dueto modernizada de su éxito Tiny Dancer, con fragmentos también de alguna que otra canción suya. Me sentí muy honrada. Al igual que yo, Elton John había pasado por mucho en público, lo que le había dotado de una capacidad de compasión increíble. ¡Qué hombre tan maravilloso en todos los sentidos! Para hacer la colaboración aún más significativa, cuando era pequeña, escuchaba Tiny Dancer en el coche en Luisiana cuando me llevaban y me traían de mis clases de baile y gimnasia. Sir Elton era amable y me hacía sentir a gusto. Una vez que fijamos la fecha para grabar la canción, me dirigí al estudio del productor en Beverly Hills. El estudio estaba en el sótano de su casa. Jamás había visto un lugar como aquel. Era un estudio totalmente abierto, con guitarras, pianos, mesas de sonido y todo el equipo de música expuesto. Estaba nerviosa porque iba a ser la primera vez que la gente oiría mi voz en algo nuevo desde hacía 6 años, pero creía en la canción y en mí misma, así que fui por ello. Me puse delante del micrófono, aceleré el ritmo y empecé a cantar. Al cabo de unas horas habíamos terminado. Había grabado un dueto con uno de mis artistas preferidos y de una de mis canciones preferidas. Estuve entusiasmada, ansiosa y emocionada durante las semanas previas al lanzamiento. Antes de la curatela, subía al escenario y todos me miraban para ver la señal de que empezaba el espectáculo. Levantaba el dedo índice y decía, ¡vamos! Bajo la curatela, siempre tenía que esperar a los demás. Me decían, nosotros te avisaremos cuando estemos preparados. No sentía que me trataran como si valiera algo. Lo odiaba. Durante la curatela, me habían enseñado a sentirme casi demasiado frágil, demasiado asustada. Fue el precio que pagué bajo la curatela. Me arrebataron gran parte de mi condición de mujer, de mi espada, de mi núcleo, de mi voz, de mi capacidad de decir, ¡jódanse! Sé que suena mal, pero hay algo crucial en todo esto. No subestimes tu poder. Hold Me Closer salió el 26 de agosto de 2022. El 27 de agosto ya éramos número 1 en 40 países. Mi primer número 1 y mi sencillo que más tiempo se mantuvo en las listas de éxitos en casi 10 años. Además, bajo mis propias condiciones, con pleno control. Los fans dijeron que en ese tema sonaba espectacular. Compartir tu trabajo con el mundo es aterrador, pero según mi experiencia, siempre vale la pena. Grabar Hold Me Closer y darla a conocer al mundo fue una experiencia fantástica. No estuvo bien, estuvo genial. Seguir adelante con mi carrera musical no es en lo que estoy centrada en este momento. Ahora mismo para mí es hora de intentar poner orden en mi vida espiritual, de prestar atención a las pequeñas cosas, de bajar el ritmo. Es hora de dejar de ser lo que los demás quieren. Es hora de encontrarme a mí misma de verdad. Según me voy haciendo mayor, voy apreciando cada vez más mis momentos de soledad. Ofrecer conciertos fue estupendo, pero en los últimos 5 años mi pasión por actuar frente a un público en vivo ha menguado. Ahora interpreto para mí. Siento más a Dios cuando estoy sola. No soy una santa, pero conozco a Dios. Me queda mucha introspección por delante. Va a ser un proceso,
Ya estoy disfrutándolo. El cambio es bueno. Hesam y yo siempre rezamos juntos. Le admiro. Su constancia con el ejercicio físico, que sea un buen hombre, que esté sano y cuide de mí y que me ayude a aprender cómo podemos cuidar el uno del otro. Me sirve de inspiración y le estoy muy agradecida. El momento del final de la curatela fue perfecto para nuestra relación. Pudimos entablar una nueva vida juntos, sin limitaciones, y nos casamos. Nuestra boda fue una bonita celebración por todo lo que habíamos pasado juntos y lo mucho que deseábamos la felicidad del otro. El día que finalizó la curatela, me abandoné a muchísimas emociones. Conmoción, alivio, euforia, tristeza, alegría. Me sentía traicionada por mi padre y también por el resto de mi familia, aunque suene triste. Mi hermana y yo deberíamos habernos consolado la una a la otra, pero por desgracia no fue así. Mientras estaba luchando contra la curatela y recibiendo mucha atención de la prensa, ella estaba escribiendo un libro sacando provecho de ello. Se apresuró a sacar a la luz historias escabrosas sobre mí, muchas de ellas hirientes y escandalosas. Me vine abajo. ¿No deberían las hermanas poder confesarse la una a la otra su vulnerabilidad y sus miedos, sin que luego sea usado como prueba de inestabilidad? No podía evitar sentir que ella no era consciente de por lo que yo había pasado. Daba la impresión de pensar que había sido fácil para mí porque había conseguido mucha fama desde muy joven, y parecía culparme por mi éxito y todo lo que conllevaba. Jamie Lynn sin duda también sufría en nuestro hogar familiar. Cuando era niña, nuestros padres se divorciaron y yo ya era mayor. No vivió apenas con ellos juntos, y sé que le costó intentar cantar y actuar, y abrirse su propio camino profesional a la sombra de una hermana que no solo atraía la mayor parte de la atención familiar, sino la del mundo entero. Mi corazón sufre por ella por todos esos motivos. Pero no creo que entienda del todo lo desesperadamente pobres que éramos antes de que ella naciera. Gracias al dinero que llevé a la familia, no estaba indefensa frente a nuestro padre como mi madre y yo en los años 80. Cuando no tienes nada, el dolor se intensifica al no poder huir. Mi madre y yo tuvimos que presenciar el horror y la violencia sin creer que hubiera escapatoria. Siempre será mi hermana y la querré, a ella y a su preciosa familia. Ha pasado por mucho, incluido un embarazo en la adolescencia, un divorcio y el accidente casi fatal de su hija. Ha hablado del dolor de crecer a mi sombra. Estoy trabajando para sentir más compasión que ira hacia ella y hacia cualquiera que sienta que me ha tratado mal. No es fácil. A veces he soñado que June me dice que sabe que él hirió a mi padre, que a su vez me hirió a mí. Siento que me quiere y que ha cambiado en el más allá. Espero que algún día pueda también sentirme mejor respecto al resto de mi familia. Mi rabia se ha estado manifestando físicamente, sobre todo con migrañas. Cuando me atacan, no quiero ir al médico porque el hecho de que me enviaran de un médico a otro durante todos esos años me hizo tomarles fobia. Así que me ocupo de ello yo sola. No me gusta hablar de las migrañas porque soy supersticiosa y creo que si hablo de ellas, tendré más. Cuando las sufro, no puedo estar donde hay luz ni puedo moverme. Me quedo muy quieta a oscuras. Cualquier tipo de luz hace que me retumbe la cabeza y es como si me fuera a desmayar. Así es de doloroso. Tengo que dormir 1 día y medio. Hasta hace poco no había tenido un dolor de cabeza en toda mi vida. Mi hermano antes se quejaba de sus jaquecas y yo creía que exageraba al describirlas. Ahora siento haberlo puesto alguna vez en duda. Para mí la migraña es peor que un virus estomacal. Al menos con el bicho sigues pudiendo pensar con claridad. Tu cabeza puede ayudarte a averiguar qué quieres hacer, qué película quieres ver. Pero cuando tienes migraña,
no puedes hacer nada porque te quedas sin cerebro. Las migrañas son solo una parte del daño físico y emocional que tengo ahora que no está vigente la curatela. No creo que mi familia entienda el daño real que me hizo. Durante 13 años no se me permitió comer lo que quería, conducir, gastarme mi dinero como yo quería, beber alcohol o incluso café. La libertad para hacer lo que quiero me ha devuelto mi condición de mujer. Así que a mis 40 y pico, estoy intentando cosas como si fuera la primera vez. Siento como si durante mucho tiempo hubieran hundido a la mujer que soy. Y ahora, por fin, vuelvo con fuerza a la vida. En realidad, bien podría incluso ir a pecar a la ciudad del pecado. 49. He empezado a experimentar por primera vez en muchos años las riquezas de ser una mujer adulta. Me siento como si hubiera estado mucho tiempo bajo el agua y solo hubiese salido a la superficie en alguna que otra ocasión para tomar aire y un poco de comida. Recuperar mi libertad me dio pie a pisar tierra firme, y siempre que quiero, irme de vacaciones, tomar un cóctel, conducir mi coche, ir a un resort o quedarme contemplando el océano. Voy poco a poco e intento dar las gracias por las pequeñas cosas. Doy las gracias porque mi padre ya no esté en mi vida. Ya no tengo que temerle. Si gano peso, es un alivio pensar que nadie va a estar ahí gritándome, «¡Tienes que adelgazar!». Puedo volver a comer chocolate. En cuanto mi padre ya no estuvo cerca para hacerme comer lo que él quería que comiera, mi cuerpo se fortaleció y regresó mi fuego. Confiaba en mí misma y empezó a gustarme otra vez mi aspecto. Me encantaba probarme ropa y enseñarla en Instagram. Sé que mucha gente no entiende por qué me encanta hacerme fotos desnuda o con vestidos nuevos, pero creo que si los hubieran fotografiado a ellos otras personas 1000 veces, si les hubieran obligado a posar bajo la aprobación de los demás, entenderían que me hace muy feliz posar de la manera en que me siento sexy y tomarme yo mi propia foto y hacer lo que me dé la gana con ella. Vine a este mundo desnuda y sinceramente me siento como si hubiera cargado con el peso del planeta sobre los hombros. Quería sentirme más ligera y más libre. De bebé tenía toda la vida por delante y así es como me siento ahora, como un lienzo en blanco. Realmente es como si hubiera vuelto a nacer. Al cantar mientras camino por casa como cuando era niña, disfruto del sonido saliendo de mi cuerpo y rebotando de vuelta a mí. Para empezar, estoy descubriendo de nuevo el placer de cantar. Esa sensación para mí es sagrada. Lo hago por mí y por nadie más. No dejan de preguntarme cuándo voy a volver a los escenarios. Confieso que se me hace difícil esa pregunta. Estoy disfrutando de bailar y cantar como lo hacía cuando era más joven, y no para beneficio de mi familia, no para conseguir nada, sino solo para mí, y porque sentía auténtica pasión por ello. Solo ahora siento que estoy recuperando la confianza en la gente y mi fe en Dios. Ahora sé lo que me hace feliz y lo que me da alegría. Intento meditar sobre aquellos lugares y pensamientos que me permiten experimentarlo. Me encantan los sitios bonitos, mis hijos, mi marido, mis amigos, mis mascotas. Me encantan mis fans. Hablando de fans, la gente a veces me pregunta sobre mi especial relación con la comunidad gay. Para mí, es todo una cuestión de amor incondicional. Mis amigos gays siempre se mostraron protectores conmigo, quizá porque sabían que yo era una inocente. No tonta, pero tal vez demasiado amable. Y creo que muchos de los chicos gays que me rodeaban adoptaron un papel de apoyo. Podía incluso sentirlo en el escenario cuando estaban a mi lado. Si yo pensaba que no había hecho mi mejor actuación, podía contar con que mis amigos, aun dándose cuenta de que no me sentía satisfecha, me dirían,
Has estado genial. Ese tipo de amor lo es todo para mí. Algunas de mis noches favoritas tenían lugar cuando salía con mis bailarines. Una vez en Europa, fuimos a una discoteca gay donde sentí que todo el mundo a mi alrededor en la pista de baile era muy alto. Sonaba una fantástica música electrodance y me encantó. Bailé hasta las 6 de la mañana y me pareció que solo habían pasado 2 segundos. Mi corazón se llenó de vida. Fue como el momento místico en Arizona. Era una experiencia espiritual encontrarme entre personas que podía sentir que me querían incondicionalmente. Con amigos así, no importa qué haces o dices o a quién conoces, es amor verdadero. Recuerdo también que una vez en Italia acudí a un espectáculo en el que algunas artistas drag interpretaban mis canciones. Fue increíble. Las artistas eran guapísimas. Vivían el momento y se notaba que adoraban actuar. Tenían corazón e ímpetu. Y eso es algo que respeto mucho. Una vez que me liberé de la curatela, me fui sin falta a los 2 lugares de vacaciones a los que había tenido que renunciar, a Maui y a Cancún. Nadé en el océano, me senté al sol, jugué con mi nuevo cachorro, Sawyer, y fui a dar paseos en barco con Hesam. Leí mucho y escribí este libro. Mientras estaba de viaje, me enteré de que estaba embarazada. Durante muchos años había deseado tener otro bebé. Hacía bastante tiempo que Hesam y yo queríamos formar nuestra propia familia. Valoro lo estable que es. Me encanta que nunca beba. Es un regalo de Dios. Y descubrir que él y yo estábamos a punto de tener un hijo juntos me entusiasmó. También tenía miedo. Cuando estuve embarazada de Sean Preston y Jaden, sufrí depresión. El embarazo en esta ocasión fue igual en muchos sentidos. Me encontraba un poco mal y me encantaban la comida y el sexo. Así que me pregunté si también me provocaría depresión. Me notaba un poco más lenta. Me gusta estar espabilada, pero mi vida era mucho mejor y tenía tanto apoyo que me sentía segura de poder superarlo. Antes de terminar el primer trimestre, aborté. Estaba tan entusiasmada con mi embarazo que se lo había contado a todo el mundo, lo que significaba que ahora debía dar la mala noticia. Publicamos en Instagram, con la más profunda tristeza, anunciamos que hemos perdido a nuestro pequeño milagro a principios del embarazo. Este es un momento devastador para cualquier padre o madre. Tal vez deberíamos haber esperado a anunciarlo hasta más adelante, pero estábamos exaltados y quisimos compartir la buena noticia. El amor que sentimos el uno por el otro es nuestra fuerza. Seguiremos intentando ampliar nuestra bonita familia. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Pedimos, por favor, intimidad durante este momento difícil. Estaba destrozada por haber perdido el bebé, pero volví a usar la música para ayudarme a ganar perspectiva y aceptarlo. Cada canción que canto o bailo me permite expresar una historia diferente y me ofrece una nueva vía de escape. Escuchar música en el móvil me ayuda a lidiar con la ira y la tristeza a las que me enfrento de adulta. Hoy en día intento no pensar demasiado en mi familia, pero sí me pregunto qué opinarán de este libro. Tras haber sido silenciada durante 13 años, me pregunto si cuando me oyen hablar se les pasa por la cabeza, a lo mejor tiene razón. Creo que sienten remordimientos de conciencia, que en lo más hondo saben que estuvo muy mal lo que me hicieron. Después de todos esos años en los que me obligaron a cumplir con lo que me decían y me trataron de semejante manera, tengo claro de qué tipo de gente quiero estar rodeada y de cuál no. Gran parte de los medios fueron crueles conmigo, y eso no ha cambiado solo porque haya terminado la curatela. Se ha especulado mucho sobre cómo estoy. Sé que a mis fans les importa de verdad. Ahora soy libre.
Solo estoy siendo yo misma y comenzando a sanar. Por fin hago lo que quiero cuando quiero, y no dejo de valorarlo ni un minuto. La libertad significa hacer payasadas, tonterías y divertirme en las redes sociales. La libertad significa darme un respiro de Instagram sin que la gente llame a emergencias. La libertad significa poder cometer errores y aprender de ellos. La libertad significa no tener que actuar frente a nadie, ni sobre un escenario, ni fuera de él. La libertad significa que puedo ser tan maravillosamente imperfecta como cualquier otra persona. Y la libertad significa la capacidad y el derecho de buscar la alegría a mi manera, en mis propios términos. Me llevó mucho tiempo y mucho esfuerzo sentirme lista para contar mi historia. Espero que de algún modo inspire a la gente y logre llegar a su corazón. Desde que soy libre, he tenido que construir toda una identidad distinta. Y he tenido que decir, espera un segundo, esa es mi yo de antes, pasiva y complaciente, una niña. Y esta es mi yo de ahora, alguien fuerte y segura de sí misma, una mujer. Cuando de pequeña me tumbaba sobre las piedras cálidas de la rocalla de mis vecinos, tenía grandes sueños. Me sentía tranquila, en control de la situación. Sabía que podía hacer mis sueños realidad. Durante mucho tiempo, no siempre tuve el poder de hacer que el mundo presentara el semblante que yo quería, pero en muchos aspectos ahora lo tengo. No puedo cambiar el pasado, pero ya no hay motivo para sentirme sola o asustada. He pasado por muchas cosas desde que vagaba por los bosques de Luisiana de niña. He hecho música, he viajado por todo el mundo, he sido madre, he encontrado el amor, lo he perdido y lo he vuelto a encontrar. Hacía tiempo que no me sentía verdaderamente presente en mi propia vida, en mi propio poder, en mi condición de mujer. Pero ahora, aquí estoy.